Luis Eduardo Maldonado, ¿qué se conoce de lo ocurrido antes y después del Consejo de Ministros? Bueno, miren, hablamos con por lo menos 10 ministros que han entregado los siguientes detalles. Primero, la convocatoria del Consejo de Ministros fue sorpresiva y ayer estaba previsto inicialmente para las 2 de la tarde, luego se corre para las 5. Dicen los ministros que solo media hora antes de entrar a la sesión con el presidente Gustavo Petro se enteraron de que esta alocución sería televisada. Eso, me dicen ellos, exacerbó el ánimo de muchos de los funcionarios del gobierno Petro que aprovecharon ese contacto directo con los colombianos para expresar sus reparos por la llegada al gobierno, a altos puestos del gobierno de Laura Sarabia y de Armando Benedetti. Muchos de los ministros estaban fuera de Bogotá y llegaron a las carreras atendiendo el llamado sorpresivo del presidente Gustavo Petro. Pues este polémico Consejo de Ministros ya cobró las primeras renuncias. Migrantes que estaban llegando al país. A pesar de las críticas y duras posiciones contra su nombramiento en la Cancillería, hoy fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que Laura Sarabia no renunciará. Tan es así que su agenda internacional está activa. Según publicó en su cuenta de X, se reunió con John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, para hablar de las relaciones entre los dos países y de un posible encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, la misma fuente indica que la permanencia de la canciller depende del presidente Gustavo Petro. Otros protagonistas del polémico Consejo de Ministros, los llamados inconformes, mantienen su posición de que tanto Laura Sarabia y Armando Benedetti no deben permanecer en el gobierno y buscarán una reunión con el presidente Gustavo Petro para reiterar su posición. Pero el tenso Consejo de Ministros produjo hoy varias renuncias. El primero en hacerlo fue Jorge Rojas, quien se había posesionado hace 8 días como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, desde donde era la mano derecha del presidente. Según se supo, Rojas le expresó al presidente sus reservas por transmitir en televisión el Consejo de Ministros. Sin embargo, horas después de su renuncia publicó este trino, llamando a la unidad alrededor del primer mandatario. La segunda renuncia que se conoció fue la del ministro de Cultura Juan David Correa, quien lo hizo de manera irrevocable a través de esta carta. Paula Robledo, secretaria jurídica de la presidencia, presentó renuncia protocolaria. De ser aceptada, podría convertirse en la asesora jurídica de la canciller Laura Sarabia. El director de la Unidad de Gestión de Riesgos, Carlos Carrillo, quien no fue invitado al Consejo de Ministros, también renunció protocolariamente. A mí me pareció bastante difícil, incluso doloroso, cuando el presidente dice al final de la noche que se siente encerrado. No puede un presidente estar encerrado por sus propios ministros. Así que lo correcto aquí es poner sobre la mesa ese desapego por las dignidades y por el cargo. Susana Muhammad, quien dijo que no podía compartir mesa con Armando Benedetti, también dejó su permanencia en el gobierno en manos del presidente, posición que reiteró en este trino posterior al Consejo de Ministros. Estas renuncias fueron los primeros efectos de la crisis ministerial y a ella se sumó este trino del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, donde asegura que el actual gabinete es insostenible y llamó a la renuncia protocolaria de todos los ministros. Luis Eduardo, ¿el presidente ha ofrecido alguna explicación sobre lo ocurrido en el Consejo de Ministros? Sí, señora, y lo hizo en su cuenta de X. Explica que lo que quería básicamente era que los ministros le explicaran a los colombianos por qué no atienden las órdenes del mandatario colombiano. Y dice, decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuestas del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica no solo de la izquierda, sino de Colombia. Pero además, en su cuenta de X, les hace una advertencia. Los que quieran hacer campaña salen, son libres, ya lo había pedido. Los que quieran trabajar, el cumplimiento del programa, se quedan. Por el momento van 3 renuncias, como les decía, pero me dicen algunos funcionarios, ministros especialmente, que están contemplando aceptar la invitación de Juan Fernando Cristo de presentar una renuncia colectiva.